Aquí seguimos con el Dolce & Gabbana Light Blue, que al parecer mantienen la misma esencia de la construcción olfativa igual. Lo que quizás aumentaron fue la efectividad o la calidad de los aceites esenciales, o le aumentaron. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a tratar un review, unas primeras impresiones de dos fragancias que he estado loco por probar y ya la tengo aquí. Son nuevas, recientemente fueron lanzadas. El primero de ellos es el Hugo Boss Bottled Bold Citrus, lanzado recientemente. Viene siendo, se pudiera decir, si no estoy mal entendido, la última versión de la línea de los Bottle, y es aquella fragancia que decidí probar porque vi una publicidad que me atrajo mucho, y es que decía algo así como la nueva fragancia que te hará vivir el verano de una manera diferente. Era algo así. Y vi esta botella que de entrada ya tiene algunos aspectos de ser cítrica. Y dije, wow, esta fragancia, yo que tengo un poco de inclinación hacia este tipo de perfumes, pues debo probarlo a ver qué es lo que. Y el otro sí que es una sorpresa que no pensé que era al principio cuando supe de esta nueva presentación. No creí que realmente era real hasta que después vi oficialmente que es la nueva reformulación del Dolce & Gabbana Light Blue para hombre. Para mí esto es una sorpresa exquisita, de que dije, sí, mierda, es verdad. Entonces dije, bueno, pues vamos a probarla. De entrada te digo que, ya hablando rapidito de este perfume, me encanta. Para mí es una presentación bellísima. Aquí tenemos la primera, que fue lanzada, si mal no recuerdo, en el 2007. Ahí viene las pequeñas diferencias. Amo más este pequeño diseño de la botella. Y entonces, ¿qué nos trae la presentación de 2025, esta reformulación? Pues yo tengo entendido es para mejorar la efectividad y el rendimiento de la fragancia. Así que como que escucharon esos gritos de los amantes entonces de la versión original, que se quejaban tanto de la duración del perfume porque era bastante fugaz. Entonces al parecer dijeron, bueno, vamos a darle a ellos lo que quieren de una manera en la que la puedan disfrutar por mucho más tiempo, y ahí sacaron la versión reformulada. Más adelante voy a traer la versión de mujer también. Y dicho sea de paso, obviamente ya realizaré una reseña más detallada, porque si lo único que cambia en este perfume es su duración, pues bueno, en este video no voy a tener tiempo de explicártelo. Así que más adelante les realizaré una reseña bastante detallada. Por eso me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, activando la campanita también, para que no te pierdas las notificaciones. Y si viene siendo entonces cuál de los dos, si realmente fue un acierto, y cuál de los dos sería entonces el ganador al final. Porque bueno, es una reformulación, pero ¿quién dijo que obligatoriamente lo van a hacer mejor que la original? ¿Verdad? Puede que no. Nada es imposible. Pero me gustaría también en los comentarios que me indiques si aparte de la duración también viene modificando algo en su estructura. Creería que no, porque no lo indicarían por lo menos en algún rasgo del nombre. Entonces vamos a tener estas dos fragancias nuevas, Hugo Boss versus Dolce & Gabbana. Y para probarlo tengo un bonus también que se lo voy a mostrar más adelante, de un perfume que voy a reseñar más adelante. Vamos a tomar estas tiras de muestra porque no quiero abundarme demasiado con el aroma. Y este es el perfume también que más adelante le estaré realizando la reseña, si Dios quiere, que es el Game of Spades Royal. Una exquisitez que ya de entrada da bacará. Pues bueno, vamos a ver entonces qué tal. Si quieren ver un poquito más la botella del Hugo Boss, este es el primero que vamos a testear. Ya de entrada sabemos que son dos fragancias perfectas para primavera y verano. Vamos a tomar entonces la primera tira, a ver qué tal nos anda por ahí. También al mismo tiempo vamos a ver su atomización. Vean, ese perfume ok, vamos a atomizarlo más de cerca. Okay, ahí sí. Ups. Aquí llevo el perfume.
La cosa va marchando bien con el Baron Bold Citrus. Porque sí, realmente va orientado a los toques cítricos. En el aire también está percibiéndose ese toque bastante marcado de, qué sé yo, limón, bergamota. Y sabe que en un momento sentí una pequeña pizca de un toque un tanto inciensoso, que realmente le da bastante madurez y carácter a la fragancia, ¿verdad? Esa salida bastante vibrante, se le siente un poco también ese toque a incienso, si no estoy equivocado. Una sensación que se puede llegar a sentir también verde. Esa sensación, ¿verdad? Del pasto recién cortado. Obviamente no tanto así, pero sí un poco refinado. Sí, esa sensación pequeña, verdosa, natural. Y un poco, qué sé yo, terrosa. Así que ahí hay algo de, no sé, vallas de enebro. Siempre esta sensación lo suelen dar más el vetiver. Muy buena fragancia de entrada, no sé cuál es su duración, obviamente, su proyección, tampoco sé la capacidad de hablar ese tipo de buenos comentarios, de buenas reseñas. Pero de entrada es así, es una fragancia que es bastante fresca, manteniendo un toque de elegancia y clase con el incienso. Y que se pudiera llegar a sentir también algo manchoso o terroso. Esa es la fragancia ese es el aspecto inicial de este perfume. Por ahora me gusta el olor porque es como que tiene ese toque energético, ¿verdad? Y a la vez también de más carácter, lo que pudiera indicar, dependiendo de su duración, que no tan solo es ideal para el día continuo, o sea, sino también para momentos donde quieras estar un poquito más formal. Sí, se desarrolla bien. Dejaré por aquí la tira para ver qué tal es secado. Vamos a ver ahora entonces el Dolce & Gabbana, a ver si cambió algo directamente o si puedo llegar a sentir algo, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Vamos a ver su atomización en el aire también para que vean que muy buena. Hay que generarle un poco de presión, sí. Y ahí está. Miren, realmente ya desde el primer momento me di cuenta que es algo un poquito diferente. Aunque tengo un par de días que no me pongo pero sí. No sé si mi percepción, ya que como vuelvo y te repito, tengo un tiempo sin utilizar la versión de 2007, pero de momento me pareció rápido, o sea, un momento fugaz, que tengo que ver si también me lo da. Es que sentí algunas notas ozónicas o acuáticas. Todos sabemos que el Dolce & Gabbana Light Blue es una fragancia puramente cítrica, no demasiado elaborada, sino más a lo sencillo, a lo bruto. Pero realmente ahí es que radica su éxito. Un cítrico bellísimo, la madera suave. Ese es el Dolce & Gabbana Light Blue. Por ahora simplemente recibí un pequeño slash de una sensación un poquito más acuática. Vamos a ver aquí entonces si también es así. Vamos a ver. Aquí tenemos. Yo tendría que utilizar el perfume directamente ya en mi piel, haber secado la evolución de la fragancia, que mi calor corporal comience a activar. Este es el 2007. Este es el 2025. De momento básicamente es así. Solo supongo que cambió en la reformulación el rendimiento, porque bueno, notas significativamente diferente no lo vi. Sí sentí como un tanto más ozónico, más acuática en la nueva, pero también llegué a sentir algo así en la 2007.
Y básicamente aquí están mis primeras impresiones de esta fragancia. Aquí básicamente te hago un entonces resumen, una conclusión. Es que este está enfocado en los cítricos, teniendo también un toque un poquito, ¿cómo se llama? Inciensoso y un poquito verde, terroso. Aquí seguimos con el Dolce & Gabbana Light Blue, que al parecer mantienen la misma esencia de la construcción olfativa igual. Lo que quizás aumentaron fue la efectividad o la calidad de los aceites esenciales, o le aumentaron la concentración de aceites esenciales, es decir, haciéndolo un poquito más de eau de toilette o de parfum quizá. De hecho, no trae la definición de eau de toilette, por lo que puede significar que sea, qué sé yo, un flanker o algo así. Y aquí te dejo entonces dos fragancias exquisitas, ideales. De entrada te lo digo, aunque no sé bien cuál es su proyección, su rendimiento y cómo es su performance, pero de entrada me gusta bastante. Ya para los amantes de el Dolce & Gabbana Light Blue, aquí tenemos la nueva versión, que si realmente la diferencia es tan significativa en cuanto a su rendimiento, más adelante yo te lo estaré indicando en una reseña que estaré subiendo al canal. Aquí tengo el cuarto inundado de un olor cítrico, que al parecer se juntaron esos dos perfumes aquí y están bailoteando. Muy hermoso, muy chulo. Bueno, de momento perfecto para el verano, así que ahí te dejo el Dolce & Gabbana Light Blue 2025 y el Hugo Boss Battle Bolt Citrus.